Buenos días, agradezco la presentación de la doctora Elvira Álvarez, también integrante de la Comisión de Acceso a la Justicia y de Personas en Condición de Vulnerabilidad. Agradezco fundamentalmente la presencia de todos ustedes que han dado un espacio para colaborar con ese acceso a la justicia, porque ustedes son los primeros espectadores, por decirlo así, son el primer contacto que podrían tener muchos niños que sufren alguna violación sexual, ¿no? Ustedes tienen esa posición privilegiada de garante porque muchas veces estos niños no cuentan con ese apoyo o ese respaldo dentro de su propio entorno familiar. Bueno, y también aprovecho la ocasión para darles un saludo en vía de regularización por el Día del Docente, ¿no? Del Día del Profesor, que ha sido el 6 de julio. Espero que hayan disfrutado su día y de verdad es un afectuoso saludo porque igual que el doctor Calderón Puertas, también soy hija de una profesora. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Protección de datos de imagen de los niños, niñas y adolescentes en caso de violación sexual. ¿Qué es el abuso sexual? Sin entrar a una definición exacta desde el punto de vista penal, el abuso sexual infantil consiste en involucrar al niño, niña y adolescente en actividades sexuales de cualquier índole, con o sin contacto corporal y con o sin violencia física. El abuso sexual infantil consiste en esa imposición por parte de una persona adulta aprovechando esa condición de vulnerabilidad del niño, ¿no? Esa condición de superioridad, de poder, de dominio. Muchas veces pasa inadvertida o es invisible porque no se aprecia ese nivel de violencia física. El abuso sexual fue considerado por las Naciones Unidas como el crimen encubierto más extendido en la humanidad. Requiere de una consideración especial por la significación que adquiere en la vida de los niños, niñas y adolescentes abusados, por el daño que se produce y por la intervención que es necesaria implementar para hacer posible su protección. Hay muchos indicadores respecto de este abuso y esa es la posición que ustedes como directores o como profesores tienen respecto de los niños. ¿Qué son estos indicadores? Estos indicadores son ciertas señales que pueden ser advertidas porque ustedes en esa condición profesional que ejercen están en contacto casi de manera diaria con los niños. Entonces, uno de estos indicios puede dar luces de una violación sexual, ¿no? Por ejemplo, podría ser un cambio en la conducta. Los niños se vuelven agresivos, irritables. Se advierte a veces una sudoración en las manos. Se advierte actitudes hipersexualizadas. Son algunos de los síntomas que se podrían evidenciar y que ustedes como profesores, como maestros, como aquellos acompañantes cercanos, están en la condición de advertir y de no callar para colaborar a que estos niños sean reivindicados. Para poder evitar estas aberrantes conductas, lo principal es conversar para poder proteger de alguna manera a todos quienes aparecen como potenciales víctimas de estos ilícitos. Es decir, nosotros al advertir a un niño, una niña o adolescente con estos indicadores, tenemos que generar un clima cálido de confianza. El niño o niña o adolescente ni siquiera puede llegar, dependiendo de la edad o de su maduración, a comprender lo que es justicia. Entonces, nosotros tenemos que brindarle ese afecto, escucharlos, permitirles que haya ese acercamiento,
porque muchas veces cuando ocurren que estos sucesos violentos ocurren dentro del entorno familiar, este niño se encuentra totalmente desprotegido. La escuela debe intervenir ante una evidencia o sospecha de abuso sexual infantil. La escuela obviamente tiene que intervenir. Uno, porque es una situación constitutiva de delito. Nuestro Código Penal establece sanciones muy severas para aquellos actos de violación contra los menores de edad. Dos, porque el abuso sexual produce un intenso sufrimiento en el menor, casi traumático. Tres, porque puede tener graves consecuencias para los niños, niñas y adolescentes que lo padecen. Y bueno, lo que también está claro respecto de este tipo de delito que padecen algunos niños es que muchas veces, como pasa invisible, no es denunciado, es callado. Cuatro, porque vulnera los derechos de los niños, niñas y adolescentes, vulnera su derecho a la indignidad sexual. Para evitar que se sigan cometiendo estos abusos sexuales contra los niños, niñas y adolescentes, porque si el agresor está dentro del entorno, estas prácticas abusivas se van a cometer de manera reiterada y estos traumas que se generan en los niños, niñas y adolescentes pueden ser de duración indeterminada. El abuso sexual infantil requiere disponer de conocimientos sobre el tema y sobre el marco legal. Efectivamente, no se trata de un tema sencillo al que estemos meridianamente acostumbrados a tratar. No se trata de una puya entre dos niños. Es una violencia muy severa, muy grave, que afecta la integridad corporal de un niño. Sobre eso nos exige a nosotros, a ustedes, a nosotros como juzgadores, a ser más sensibles respecto a cómo ocurre o cuál es la patología de estos abusos sexuales, ¿no? ¿Cuál es la conducta abusiva y reiterativa de esa persona, de ese adulto? ¿Y cuál es la conducta de ese niño que probablemente por miedo, por vergüenza, podría incluso hasta retractarse de su denuncia, de su queja? Entonces, requiere mucha paciencia, requiere inspirar confianza, requiere tener un conocimiento sobre el tema. El abuso sexual infantil no se puede abordar en soledad, es decir, el profesor, el psicólogo, el auxiliar que conoce de estos temas no puede tratar de solucionarlo de manera privada. Tiene que coordinar y tiene que generarse espacios inmediatos de reflexión y acudir a equipos multidisciplinarios para dar una atención a este niño, ¿no? Porque como se les dice, el trauma podría tardar en solucionarse. La escuela es un lugar idóneo en donde se pueden evidenciar estos abusos. Es necesario, por lo tanto, que ustedes en su condición de directores y de profesores sepan dar espacio y dar acogida a estas quejas para tratar de frenar este sufrimiento de estos niños, niñas y adolescentes que se acercan hacia nosotros. Puede ser que se acerquen con indicios indirectos, como esas sudoraciones, o puede ser que se acerquen a través de un relato directo. No tenemos que tener miedo, no podemos estar pensando que son imaginaciones de los niños. Hay que hacer respetar sus derechos y los de sus compañeros. Estamos en ese camino, tenemos que ser un apoyo. Ustedes son los primeros en advertir, tienen que ser los primeros en acudir a la autoridad competente para que sean los jueces del Poder Judicial quienes hagan justicia a estos niños y sobre todo para evitar que sigan padeciendo ese dolor, esos traumas. Protección a la dignidad y a la imagen de las víctimas de abuso sexual. En el marco legal nosotros tenemos que es la obligación de los docentes y de los profesores dar a conocer estas
violaciones que padecen los menores. Eso está establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, que es un instrumento internacional vinculante para el Estado peruano, que de manera específica protege los derechos de los niños, entendido como todo aquel que tiene menos de 18 años. El artículo 19 de la Convención señala: los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental. Entonces, a ustedes como docentes o directores les compete dar esa protección en el marco de la Convención de los Derechos del Niño. La Constitución Política del Perú también establece la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad sin ningún tipo de discriminación, ya sea por edad, sexo, religión. También establece en el artículo 4 que el Estado protege de manera privilegiada a los niños, a las mujeres, a los ancianos y todas aquellas personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad. ¿Qué dice al respecto el reglamento de la ley del profesorado? El artículo 44 del reglamento establece que los profesores tienen los siguientes deberes. ¿Y por qué lo remarco? Porque tal como lo había señalado el doctor Calderón en su exposición, si bien es cierto, los profesores tienen derechos aparejados a esos derechos que vienen reconocidos, a ese respeto al debido procedimiento, a las garantías, hay la contraparte que son los deberes. Entonces, si dentro de nuestro trabajo, de nuestro quehacer funcional, se advierte un abuso sexual contra un niño, niña o adolescente, el profesor tiene que acudir a la autoridad competente. Tiene que informar oportunamente a las autoridades los actos delictivos o de inmoralidad que se produzcan, si es que se producen dentro del centro de labores. El Código Niños y Adolescentes prescribe diversas medidas en aras a la protección de los niños, niñas y adolescentes que han sufrido algún tipo de agresión sexual, como por ejemplo, la obligación de los directores de los centros educativos a comunicar los casos de violencia. Esta obligación, como les señalo, viene concordada con el artículo 44 del reglamento de la ley del profesorado. Entonces, es un mandato impuesto por la norma, es un mandato impuesto por la Constitución, porque a los profesores, igual que a todos los ciudadanos, la Constitución nos señala que deberíamos privilegiar y cuidar por la niñez, ¿no? El Código Procesal Penal también ha establecido que en el caso de las violaciones contra los niños, niñas y adolescentes se les tenga que reservar su nombre de manera confidencial. Esto a efectos, uno, de evitar las estigmatizaciones, porque posiblemente estos niños pueden ser sujetos de burlas, pueden sentirse menoscabados, pueden sentirse ofendidos y esto puede mermar su desarrollo. La denuncia. La ley de 30.364 en su artículo 15 establece que la denuncia puede presentarse por escrito o verbalmente. Cuando se trate de una denuncia verbal, se levanta acta. La denuncia puede ser interpuesta por la persona perjudicada o por cualquier otra en su favor. ¿Por qué se trae a colación esta ley? Porque si bien es cierto es para la protección de las mujeres y del núcleo familiar, esta ley también los vincula a los profesores o a las personas que estén en contacto con los niños agraviados para poder acudir a presentar una denuncia. Entonces, como les reitero, hay un mandato expreso de la Constitución que vincula a todos a cuidar de esa niñez,
hay un mandato expreso de la ley del profesorado y su reglamento que los obliga a denunciar estos actos de abuso sexual. Hay un mandato de la ley 30.364 que obliga a cualquier persona a denunciar estos abusos y maltratos. En esta misma ley, en el artículo 18, se establece que los operadores de justicia tienen que evitar la doble victimización de las personas agraviadas a través de declaraciones reiterativas y de contenido humillante. Los operadores de justicia deben seguir pautas concretas de actuación que eviten procedimientos discriminatorios hacia las personas involucradas en situación de víctima. Por eso es que en los procedimientos penales, cuando se trata de menores, se reserva de manera especial los datos del menor. Suele verse que se colocan iniciales, ¿no? Como les digo, eso es a efectos de no estigmatizarlos. Además, el propio Código de Niños y Adolescentes establece esa reserva. Esa reserva es cuando los niños tienen esa condición de víctima, pero también cuando los niños podrían ser los que están siendo materia de una investigación por una infracción contra la ley penal. Igual se les reserva su identidad. ¿Qué hacer ante un abuso sexual infantil? ¿Qué es lo que se debe hacer en la escuela? Estar atento a las señales de sospecha, a esos indicadores que se han establecido que de una u otra manera podrían pasar inadvertidos, ¿no? Prestar mucha atención respecto del cambio de las conductas, las sudoraciones, el nerviosismo, la irritabilidad que pueden presentar los niños, niñas o adolescentes. Mantener una actitud respetuosa y comunicar inmediatamente a la autoridad. Registrar el relato espontáneo de ese niño, niña o adolescente de la manera más exacta y fidedigna. Porque, como les decía, dentro de este círculo de violencia, ¿qué ocurre? Que los niños podrían espontáneamente relatar el abuso que han sufrido, pero posteriormente podrían ser manipulados o podrían tener miedo y se podrían retractar. Entonces, en ese relato espontáneo conviene que ustedes presten mucha atención y guarden cada detalle, ¿no? En qué circunstancia los dijo, cómo lo dijo, qué pasó, para que eso pueda colaborar al momento de hacerse el proceso. Entonces, esos son algunos de los indicadores que podríamos advertir entre los niños, niñas y adolescentes con los cuales estamos trabajando, ¿no? Podría tener pesadillas, bueno, mojarse en la cama. En ese caso podría ocurrir que el niño que ya controlaba esfínteres miccione en el aula, que implicaría un retroceso en su desarrollo. Al jugar dramatiza escenas lascivas, hirientes, un bajo rendimiento académico, se vuelve agresivo, se aísla, se deprime. Todos esos síntomas nos pueden indicar que algo está pasando. Tenemos que poner mucha atención. ¿Qué no hacer ante un abuso sexual infantil? No se debe ignorar, hacer como si no pasase, ni mucho menos emitir un juicio de valor respecto de si aquel relato de este niño, niña o adolescente puede ser real o no puede ser real. Eso no se debe hacer. Hay que generar un espíritu de confianza porque, como les digo, ustedes como docentes tienen esa posición privilegiada de cuidado para poder socorrer a este niño, niña o adolescente que puede estar siendo sujeto de un abuso sexual. No se debe en ningún caso revisar el cuerpo del niño, niña y adolescente. 1, porque ustedes no son médicos legistas. 2, porque ya en el proceso judicial probablemente se le van a hacer esas pruebas. Y 3, porque el niño ya viene traumado, porque se le ha violentado. No se debe formular un interrogatorio. Igual,
Todos estos cuestionamientos serán realizados por la autoridad competente en la Cámara GESEL. No hay que revictimizarlo. Imagínense, el niño de manera espontánea les comenta, les relata su trauma y ustedes inciden en aspectos tipo policial que no les competen. Lo que tienen que ustedes, como les digo, es grabar cada detalle que el niño les cuente para poder testimoniarlo a la autoridad competente. Tampoco se deben poner como profesores o como directores a diagnosticar si realmente hubo o no un abuso sexual infantil. No es parte de sus competencias emitir un dictamen. Ustedes deberían tratar de ser los más receptivos posibles para brindar y generar esa confianza para que estos niños, niñas y adolescentes que han padecido un abuso sexual puedan sentirse acompañados y denunciar a sus agresores. Efectivamente, como les había señalado, hay normas como la Ley del Profesorado, la Constitución, el Código Niños y Adolescentes, la Ley 30.364, que establece el deber y la obligación que tienen los profesores y cualquier ciudadano de denunciar una violación sexual. Pero efectivamente hay que reconocer que en estos casos también surgen dificultades, ¿no? Surgen dificultades como, por ejemplo, la escasez de los medios especializados, ¿no? Muchas escuelas de repente no pueden contar con un servicio de psicología que advierta de una manera más oportuna estas afectaciones que están padeciendo los niños, niñas y adolescentes. Dos, hay falta de información respecto de cómo proceder cuando se detecta la existencia de un abuso sexual. Como les dije, en principio, el abuso sexual no es un tema cotidiano, no se trata de una pulla de niños y que puede ser tomado a la ligera. Es un tema muy grave, entonces conviene estar informados para poder ayudar a los niños y sobre todo conviene estar muy atentos respecto de los indicadores que se pueden presentar. También puede surgir que por denunciar ciertos hechos, ¿no?, que han sucedido con un menor, puede ocurrir que se tomen ciertas represalias por parte del agresor y de su familia. Efectivamente, a eso también nos exponemos, pero eso no puede significar que nos amedrentemos y dejemos desprotegido y a su suerte a ese pequeño o a esa pequeña que ha sido víctima de abuso sexual. Y finalmente, otro gran obstáculo que se presenta es que efectivamente ustedes pueden acompañar al niño a formular su denuncia, ustedes pueden acompañar en todo ese proceso, pero el niño puede retractarse. Hay que comprender que ese retractarse se desarrolla dentro de ese proceso de violencia que está sometido. Ese niño probablemente ha sido violado por alguien muy cercano a su entorno familiar, o podría ser su padre, o un tío, o un hermano, o un primo. Entonces, probablemente por miedo podría retractarse. Entonces, ese también sería otro obstáculo a los que hay que enfrentarse cuando se va a hacer una denuncia de abuso sexual infantil. Falsas creencias. También se tiene que señalar que no se puede dejar llevar por el cliché, ¿no? Las violaciones sexuales solo ocurren a las niñas. Eso es falso. Que se dan entre las poblaciones pobres o de escasos recursos o marginales, tampoco. Hay niños que pueden sufrir violaciones sexuales de estratos medio o alto. Tampoco se puede generalizar y decir los niños son fantasiosos, son imaginativos y no escuchar a esos indicadores o a esos relatos que nos puedan referir los niños, niñas y adolescentes. Bueno, yo les había hablado del deber que tenían de denunciar.
del derecho que tienen los niños a que se les preserve su identidad, sobre todo para evitar las estigmatizaciones. Y también les quería referir en esa casación, en la casación 1431 del Cusco, 1431-2014 del Cusco. Es una contravención a los derechos de los niños y adolescentes. En esa casación, ¿qué se estableció, no? Es contra el director del Colegio Salesiano del Cusco y 2 profesores. ¿Qué ocurrió en ese caso? En ese caso, se demandó una contravención contra el director y los profesores, pero como personas naturales, ¿no? En la persona del sacerdote y de los profesores. Ellos presentaron recurso de casación, es decir, porque no estaban conformes con las 2 sentencias de las instancias inferiores y alegaban uno de los principios que se les había señalado, que se les había vulnerado el debido procedimiento porque las sentencias no estaban motivadas. ¿Y por qué no estaban motivadas estas sentencias? Porque no se establecía cuál era la norma que había, o cuál es la omisión que había cometido este profesor o este sacerdote del Colegio Salesiano. Decían que no estaba tipificada esa norma, porque la ley anti-bullying había sido emitida con posterioridad. Entonces, ellos se amparaban en eso, que no había una norma directamente por la cual se les pueda demandar. Señalan además que, si bien es cierto, el sacerdote y los profesores no eran los causantes directos de esos daños que se habían cometido contra esos niños, ¿no? Sino que efectivamente había sido dentro del colegio, pero los daños directos los habían realizado otros adolescentes. Entonces, señalaban que se les afectaba el principio de causalidad porque ellos no eran los responsables de esos daños. ¿Qué señaló la Corte Suprema en esa casación? Bueno, en esa casación lo que se estableció es todo ese marco legal que se les había brindado, ¿no? Que de manera general, por mandato de la Convención, por mandato del Código de Niños Adolescentes, por la ley del profesorado, todo ese marco legal que se les ha brindado, ese era el marco que habían omitido, ese deber de protección, de garante, de denunciar, y que en base a ello, por esos actos de bullying que se habían cometido dentro de la institución, ese profesor y ese director, en la persona del sacerdote, eran responsables de la reparación civil. Y se les estableció pagar solidariamente 10.000 soles sin perjuicio de la responsabilidad que pueda tener el colegio como persona jurídica. Entonces, como les digo, hay un deber de apoyar, de denunciar los casos de abusos sexuales. Hay que estar atentos a esos indicadores. Se podría incurrir en una contravención. Entonces tendríamos que estar muy atentos, como les digo, para poder apoyar a los niños, niñas y adolescentes que han sido sujetos de una violación sexual, siempre reservando su identidad, para que no sean estigmatizados ni mucho menos sujetos de burlas o de bullying posteriores. Gracias.